Ok, este es un discurso de Purim que el Rebbe dijo en 1951. En este discurso se discuten varios asuntos, pero el asunto central es que el pueblo judío, así es el Talmud y así traen los discursos hasídicos en general, el pueblo judío aceptó realmente en Purim la observancia de Torah y Mitzvot, cosa que no hicieron en el día de la entrega de la Torah. Este es el tema, digamos, que relaciona todo lo que viene después, que ahora vamos a ver, con Purim. En Purim es que realmente está la aceptación de la Torah y Mitzvot, y lo hicieron con Mesiras Nefesh, con entrega total, y esto está relacionado con Mordejai, con el líder del pueblo judío en aquella época, que estudiaba con chicos. Entonces el Rebbe preguntó varias cuestiones sobre esto, por qué justamente en Purim, cuál es la conexión o la diferencia que hay entre Purim y Hanukkah, porque en Hanukkah también el pueblo judío se sacrificó por Dios. Entonces tiene que haber alguna diferencia, que justamente en Purim aceptaron la Torah y no en Hanukkah, y no es solamente una cuestión de tiempo, que Purim vino antes que Hanukkah, sino que evidentemente hay algo que pasó en Purim que en Hanukkah no pasó. Y para explicar estas cuestiones, el Rebbe explicó qué pasó en la entrega de la Torah. A partir de entender qué pasó en la entrega de la Torah, vamos a entender qué es lo que pasó en Purim, que el pueblo judío aceptó o hizo algo más, sea lo que fuera que es, que en la entrega de la Torah no hicieron. Entonces, primero entendamos qué pasó en la entrega de la Torah y después vamos a pasar a Purim. Entonces ahora estamos en el medio de toda esta cuestión de la entrega de la Torah. ¿Qué es lo que explicó el Rebbe? En la entrega de la Torah había tres componentes, digamos. Componente número uno, el mundo inferior, este mundo material donde nosotros vivimos. Componente número dos, el mundo espiritual, por así decir, lo abstracto. Y el componente número tres, Dios. Cuentan nuestros sabios que antes de la entrega de la Torá el mundo material estaba desconectado del mundo espiritual. En la entrega de la Torá lo que ocurre, vamos a empezar a leer, lo que pasa es que no estamos leyendo, estamos haciendo el resumen. Vamos a empezar acá. Lo que ocurre en la entrega de la Torá, en la práctica, es la unión del mundo espiritual con el mundo material. Y como está escrito en los textos, bajó el mundo espiritual hacia el mundo material, subió el mundo material hacia el mundo espiritual, y esta unión de dos cosas que son en realidad opuestas, el espiritual y el material son dos cosas que no pegan una cosa con la otra, esta unión se logró porque se reveló Dios mismo, que trasciende tanto lo material como lo espiritual. Entonces estos son los tres componentes que el Rebbe en las últimas clases que vimos juega con estos componentes, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y hoy vamos a seguir jugando un poquito más todavía con esto. Existen estos tres asuntos en la observancia de mitzvot. El primer asunto es la observancia de mitzvot desde aquí abajo, o sea, por parte del cuerpo, la costumbre que la persona cumple mitzvot porque está acostumbrada, punto, nada más que esto. De vuelta, se hace una segunda naturaleza, cuando uno repite las cosas en forma constante, se vuelve una segunda naturaleza. El segundo aspecto de la observancia de mitzvot es mitzvot lamaila, por arriba. El alma ama a Dios y quiere estar apegada a Dios. Entonces la persona cumple mitzvot desde la perspectiva del alma. El cuerpo no importa si le gusta, si no le gusta, si está acostumbrado o no está acostumbrado. ¿Por qué cumplís una mitzvah? Porque yo quiero estar pegado a Dios. Quiero estar unido a Dios. ¿Cuál es la forma de cumplir mitzvot? ¿Cuál es la forma de unirse a Dios? Cumplir mitzvot, esto es lo que dijo Dios. 613 preceptos. Cuando hagas esto y aquello, más particularmente hablando, más detalladamente hablando, 248 preceptos positivos, haces esto, te unís a Dios. No es una unión que uno ve y siente aquí abajo, concreta, no. Tenemos que tener emuna, fe en que es así. Por eso dice el Rebbe, esto es algo de Maila, viene de arriba, por así decirlo. Es el componente espiritual dentro de la mitzvah. Componente número uno es, mi cuerpo físico hace una acción física. Me puse el feeling. Componente número dos, una cuestión espiritual, unirse a Dios. Componente número tres es, la única razón por la cual cumple una mitzvah, es porque esto es lo que dijo Dios. No importa si me uno a Dios, no importa si no me uno a Dios, si estoy acostumbrado, si no estoy acostumbrado, si me gusta, si no me gusta, no hay ninguna diferencia. Esto es lo que Dios dijo, punto. Esto es lo que Él quiere. Este sería el tercer componente que viene, digamos, de Dios. Entonces dijimos de vuelta, esto lo repito porque es constante a lo largo de lo que estamos estudiando. Tres componentes, abajo, arriba y Dios. Abajo llámese lo material, arriba llámese lo espiritual, y el tercero es Dios que une estas dos cosas. Entonces, el primer paso fue observancia de mitzvot, tiene estos tres componentes.
¿Cumplir la mitzvah por el cuerpo? ¿Cumplir la mitzvah por la neyama? ¿O por Dios? Pasamos al segundo asunto, que esto fue el quinto capítulo, digamos, ya lo estudiamos. Hoy vamos a empezar con el sexto. El Rebbe explicó estos tres componentes en Avodas Hashem, no en mitzvot, en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. O sea, formas de cumplir mitzvot. Lo primero que dijo el Rebbe es ¿por qué cumplimos mitzvot? Esto está en el Talmud. No es que, al no malinterpretar, no es que el Rebbe está diciendo esto lo dejamos afuera, no sirve. No, es toda una ensalada en donde todo es válido, son diferentes niveles donde uno se puede encontrar. Pero son todos correctos, todos kosher, digamos. La primera forma de cumplir mitzvot, el Rebbe trae de los Midrashim, que Dios dio las mitzvot para refinar el cuerpo. Refinar el cuerpo. Entonces, ¿por qué cumplir una mitzvah? Porque Dios nos dijo que esta es la forma en que refinamos el mundo material, no solamente nuestro cuerpo, sino el mundo material que tenemos a nuestro alrededor. La voluntad del hombre no existe. Sí, claro que sí. Fundamental. Sin voluntad no hay observancia de mitzvot. Pero no, porque parecía, por lo que vos explicaste, era que se hacían las cosas mecánicamente. Ok. Esto era en el aspecto de observancia de mitzvot, cuando una persona se acostumbra, no es que no tenga voluntad, sino que está tan acostumbrado que incluso el cuerpo lo hace mecánicamente. No quiere decir que no tenga voluntad. Cuando la persona no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Lo que pasa es que está, de vuelta, se volvió tan naturaleza de la persona que ya ni piensa si quiere o no quiere, ya lo hace. Está bien. Lo hace directamente, incluso sin pensarlo. Incluso sin pensarlo. Pasa muchas veces, cuando uno no presta atención a las cosas, por ejemplo, la bendición después de las comidas. A veces uno está comiendo, se puso a charlar con esto, se puso a charlar con el otro, y después se pregunta, ¿ya hice la bendición después de las comidas o no? ¿Qué quiere decir? Que incluso si la hizo, ni prestó atención. Dijo, bla, 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 el texto lo sabe de memoria, lo dice, ya está. Después ni se acuerda si lo dijo o no. Lo hizo porque quería hacerlo, pero ya está tan acostumbrado después de comer a que decir la brajá, y se quedó charlando, tomando un poquito de lejano, se olvidó si la hizo o no. Porque cuando lo hizo mecánico, no lo hizo pensando en qué es lo que estoy haciendo. Y esto, ojo, el Rebbe está hablando de mitzvot, pero en la práctica pasa en todas las cosas en la vida, en todos los aspectos de la vida. Incluso en las relaciones humanas, yo qué sé. Entras en tu casa y te olvidaste y dijiste hola, no dije hola, no importa, entraste, tantas veces te dije hola, ¿qué diferencia? Una vez más, una vez menos. Se vuelve mecánico. Si uno no hace algo para que la cosa, digamos, tenga sus ganas, su entusiasmo, se vuelve acostumbrado. ¿Cuántos años uno vivió con la misma persona y ya está acostumbrado? ¿Qué tanto lío? No. Esto es lo que el profeta decía, el Rebbe lo trajo, mitzvah anashim melumada. La gente hace mitzvot porque están acostumbrados a hacer mitzvot, no porque lo sientan, ni lo piensen, ni quieran, no importa. Entonces, volviendo al Avodas Hashem, al servicio a Dios, el primer paso es el servicio a Dios, mitzvot le mata, por aquí abajo, digamos. ¿Por qué? Porque estamos refinando el cuerpo y el mundo a través de cumplir una mitzvah. Este es el primer caso material, digamos, del servicio a Dios. El segundo caso del servicio a Dios es una persona que busca, de vuelta, apegarse a Dios. Apegarse a Dios. Antes, ¿qué diferencia hay entre esto que estamos diciendo acá y lo que dijimos antes? Una persona cumple una mitzvah porque ama a Dios, porque quiere a Dios, así es el Tanya. Si una persona no ama y no aprecia a Dios, es imposible que cumpla una mitzvah. No hay forma. Por lo menos sintiéndola, yo qué sé. Profundizaremos en esto en otro día. Pero el punto es, en el caso anterior, que estábamos hablando de la observancia de mitzvot desde la perspectiva del alma, la raíz de la cuestión es el amor a Dios. Acá, en el servicio a Dios, estamos buscando el apego a Dios, unirse a Dios. Como me uno a Dios, mitzvot. En el caso anterior, como muestro mi aprecio por Dios, también cumplo las mitzvot. Porque esta es la forma que muestro mi amor por Él. En el segundo caso, entonces, en el servicio a Dios, en hebreo se dice el mebukash. La motivación por la cual la persona sirve a Dios es apegarse a Dios. En el caso anterior, la motivación por la cual la persona sirve a Dios es el amor a Dios. Acá es, me quiero apegar a Dios. Obviamente que están como entrelazados. ¿Por qué quiere estar con Él? Porque lo quiero. Bueno, pero ahora está como hablando en tres columnas diferentes. Una es la observancia propiamente dicha. ¿Por qué cumplís una mitzvah? Porque lo quiero a Dios. Y acá es, ¿qué espero yo de la mitzvah?
¿Cuál es mi servicio a Dios? Unirme a Él. Unirme a Él. En el tercer caso, en el servicio a Dios, por Dios mismo, digamos, por Él mismo, es un caso en el cual ya la persona ni siquiera busca unirse a Dios. Lo único que la persona busca es estar batel a Dios, anulado a Dios. ¿Qué diferencia ahí está entre estar, en hebreo es dabuk, unido a Dios y anulado a Dios? La diferencia abismal, parece un juego de palabras, pero es abismal. Cuando vos estás unido a otra cosa, vos sos algo, en hebreo se dice metzius, vos sos tu existencia propia, vos sos tu existencia propia y estamos unidos. Y disfrutamos juntos, y estamos pegados, todo lo que quieras. Cuando vos estás batel, tu existencia no importa. Cuando estás anulado, no prestás atención de si vos estás anulado. No estás anulado. En el Tanya se habla de los tzadikim, de los justos que aman a Dios, pero incluso en el nivel más elevado de amor a Dios, la Torá pone Yesh mi she'oyev. Está quien está amando. Yo te quiero a vos. Qué bueno, pero estoy yo queriéndote a vos. La frase empieza yo estoy acá, te quiero, voy a hacer todo lo que pueda por vos, y voy a sacrificar mi vida, todo lo que quieras, pero estoy yo. Eso no se llama bitul, eso se llama anulación. En anulación, en el caso de anulación, yo ni estoy. Yo soy parte de la ecuación. Lo único que estás es vos. Esa es la diferencia en el servicio a Dios, digamos. Si es desde parte del cuerpo, en cuyo caso yo estoy buscando que se refine mi cuerpo y el mundo, porque al fin y al cabo esto es lo que quiere Dios, todo bien. Pero ¿por qué cumpliste? ¿Por qué servicio a Dios? ¿Cuál es tu forma de cumplir mitzvot? Esa sería la palabra. ¿Cuál es tu forma de cumplir mitzvot? Para refinar el mundo, para refinarme a mí mismo. Qué bueno. En el segundo nivel es para apegarme a Dios, para estar junto con Él. En el tercer nivel, en el caso de que la observancia de mitzvot por Dios mismo, es yo no estoy acá. Lo único que importa es Él. ¿Estamos? Hoy vamos a avanzar sobre este mismo asunto en el estudio de Torah. En el estudio de Torah. Entonces, simplemente para reacomodar todo, a veces ustedes piensan que yo hago resúmenes para ustedes, en realidad son para mí también. Pero bueno, para reacomodar toda esta cuestión, 3 asuntos. Arriba, abajo, Dios. Y estos 3 asuntos lo vemos en la mitzvah propia que la persona cumple, la acción concreta. La acción concreta es porque el cuerpo está acostumbrado, esto es abajo. O por amor a Dios, esto es arriba. O porque esto es lo que Él mandó, punto. Y en la forma, en la motivación que la persona cumple la mitzvah, para refinar el cuerpo y el mundo, esto es abajo. Para estar unido a Dios, esto es arriba, Dios. No importa más nada. Ni siquiera importa si yo estoy unido a Él. Él, nada más. No hay otra cosa. El Rebbe lo puso, y esto es lo último que vimos en la clase pasada, y a partir de ahora avanzamos. Tzavsa bejibo, la palabra mitzvah viene de la palabra tzavsa, que es unión. Eso es Dios, eso es una mitzvah. Pero no unión de vuelta, en donde está Dios, estoy yo, no, lo único que es Dios. Yo cumplo la mitzvah porque esto es lo que Él quiere, y ¿qué es lo que está buscando? Nada. Estoy buscando que yo no esté, que lo único que esté es Dios. Que a través mío se cumpla, se llegue a la voluntad de Dios. Bueno. ¿Ves? Eso es difícil de entender. Sí, totalmente. Porque pareciera que si entonces no tengas voluntad, lo es al revés. Con mucha voluntad se podría llegar a eso. Es que, claro. Pero, es que por eso también dice Pirkei Avot. La gente estudia Pirkei Avot y piensa que dice, ay, mirá qué linda frase, esto, lo otro. Y está diciendo cosas que son extremadamente profundas. Dice Pirkei Avot, Batel retzoinham bepnei retzoinoi. Anulá tu voluntad frente a la voluntad de Dios. Está diciendo lo mismo que está diciendo que está escrito acá. ¿Pero qué significa anular tu voluntad frente a la voluntad de Dios? ¿Que vos no existís? No. Significa que a través tuyo se cumple la voluntad de Dios. Lo que significa es que no importa cuál es tu voluntad. Tu voluntad pasa a ser la voluntad de Dios. Pero es tu voluntad, pero pasa a ser la voluntad de Dios. Quiere decir, en otras palabras, para que no sea un juego de palabras nada más, vos te volvés un canal para que se revele la voluntad de Dios en el mundo. No sos más que eso, un canal. No sos algo que hace que pase tal o cual cosa. No. No. Bien. Bueno.
Vav, avanzamos. Al Derech Zeu Belimud HaTorah, lo mismo pasa con el estudio de Torah. Y ahí se encuentran estas tres formas, estos tres tipos también. En adición a las tres formas de observancia, digamos, de motivación, que se encuentran en la mitzvah de estudiar Torah, que es exactamente igual que cualquier otra mitzvah, como vimos en los casos anteriores, cumplir la mitzvah porque el cuerpo está acostumbrado, o sea, hay gente que está todo el día en la yeshiva, están todo el día estudiando, están acostumbrados, y el Talmud mismo habla de esto, ni siquiera que irse demasiado hasídico ni nada por el estilo. ¿Sí? Los talmidim que están todo el día estudiando, el Talmud y el Tanya lo trae. Estaba el Talmid, el estudiante que estudiaba 100 veces una cosa, y ese es el estudiante normal. Estaba el que estudiaba 101 veces. ¿No? Una vez más, ¿qué diferencia hay? Repetiste 100 veces hola, 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 hola. Repetiste 101 veces, ese es un buen estudiante. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a 100 veces. Era normal. El que hacía 101, está luchando contra su propio acostumbramiento para ir más allá de lo que el cuerpo, digamos, le dicta. El Rebbe explica eso y dice que por un viaje en mula de... Sí, el Talmud dice eso. Ese es el ejemplo que el Talmud da para explicar esto. Sí, el Talmud mismo lo cita eso. Sí. Cobraban un zuz por milla, eran dos millas, 10 zuz. Pero 2 millas son 2. No, 10. El burro está acostumbrado a andar uno. ¿Ya? Bueno, entonces así como está en todo este aspecto, en todas las mitzvot, de vuelta del apego a Dios y por Dios, todo lo que quieras, está también en la mitzvah de estudiar Torah. Es una mitzvah más, de las 603. Y en adición a esto, Gambia in el limud HaTorah atzmoi, yeshnam dugmas gimel lefanim eilu. En el estudio mismo, no por ser una mitzvah, ahora voy a explicar al revés, sin paciencia. En el estudio mismo están estos tres aspectos también. Cuando vos estudiás Torah, por la inteligencia, la sabiduría, los conceptos que hay en la Torah, el Rebbe está parafraseando un versículo, porque la Torah es la sabiduría del pueblo judío, el entendimiento del pueblo judío incluso frente a los ojos de los otros pueblos. Somos un Am Jajam Benavon, un pueblo sabio y comprendedor, yo qué sé, hoy Shmuel no vino. Comprendemos y entendemos cosas y qué sé yo. Aún así, Limud HaTorah Sheloi umitzat teva gufay nafshe abamis. Cuando estudias por la inteligencia que hay en la Torah, el estudio de Torah surge, digamos, de la naturaleza de tu cuerpo y tu alma natural. ¿Por qué? Shevetivo y oyer muscales. Por naturaleza, estamos hablando de un tipo que le gustan las cosas intelectuales. Agarrá a un personaje que está acostumbrado, no sé, lo único que se le ocurre es ir a la cancha y gritar esto y aquello, y ponerle un libro de cualquier sabiduría, estamos hablando de Torah, cualquiera, ¿sí? Ponerle matemática, ponerle filosofía, no importa que se le ocurra, el tipo mira así y dice, yo lo único que hago es leer la parte deportiva de los diarios, ¿qué me pones esta cosa? No entiendo nada, no me interesa. Incluso si lo lee, no me despierta como, wow, mirá qué bueno. Está loco el tipo este, no entiendo nada, no sirve para nada. No me enseña cómo hacer mejor un choripán, no me enseña cómo gritar más en la cancha, no me enseña nada, no sirve para nada. Habla de cosas raras, no sirve para nada. Agarra a un tipo que le gusta el estudio, por naturaleza, alguien que se sienta, lee y le gusta y lo disfruta, Torah va a disfrutar también. Así como disfruta matemáticas, así como disfruta filosofía, bueno, cada uno con lo que le guste, digamos. Pero un tipo que está acostumbrado y disfruta de inteligencia, pues le va a gustar Torah sin duda. Entonces, ¿cuál es en Yiddish se dice el Kunz? ¿Qué virtud hay en que se sienta a estudiar Torah? Ninguna. Si la Torah es inteligencia y al tipo le gustan las cosas inteligentes, la va a agarrar, sin duda. Por eso dice el Rebbe, cuando la persona estudia buscando la sabiduría de la Torah, el estudio que está haciendo, por así decir, como que queda circunscrito al mundo material. La naturaleza del tipo este es buscar sabidurías en todas las cosas, pues en la Torah también, y la encuentra, pero es algo natural en esa persona. Por así decir, es abajo, componente de abajo. Cuando el estudio de Torah, el segundo paso, cuando el estudio de Torah es
porque la Torá une, es el intermediario que une al pueblo judío con Dios. Que Maimar Zoyar, como dice el Zoyar, hay tres nudos, por así decir, que unen una cosa con la otra. Israel, Oray, se escucha Brihu. Es el pueblo judío, la Torá y Dios. Son estas tres cosas, digamos, que están unidas. De Al-Yedei Israel Miskashron Beraisa, a través de que el pueblo judío se une a la Torá, en Miskashim nos unimos a Dios. Entonces, ¿por qué el tipo estudia Torá? ¿Porque es una cosa re inteligente? No. Si la Torá hablase solamente de tomates, no sé, para agarrar cualquier cosa, pues el tipo estudiaría Torá también. ¿Por qué? Porque estudiar sobre tomates te une a Dios. ¿Ok? Estudiamos sobre tomates. En ese caso, el estudio de Torá de esta persona es de la perspectiva espiritual de él. Él quiere unirse a Dios. ¿Cómo te unís a Dios? Anda a estudiar Torá. ¿Cómo unís tu intelecto con Dios? ¿No? Tiene que ser a través de algo intelectual, Torá. Ay, no, es decir, incluso en este caso, el estudio de Torá surge desde la perspectiva misma de la existencia de la persona. Él quiere estar unido a Dios. Yo, de vuelta, como hablábamos antes, yo primero, yo quiero estar unido a Dios. ¿Cómo te unís a Dios en la forma más profunda y más intelectual y qué sé yo? Estudia Torá. ¿Cómo unís tu cuerpo a Dios? Cumplir una mitzvah. Bueno, ¿cómo uno mi mente a Dios? Estudia Torá. El Ashum Etzius de Aneshama, solo que es algo más elevado que simplemente lo material, el cerebro y lo inteligente, sino que acá hay un componente espiritual también, que es Dios, por supuesto. Entonces nos unimos a Dios a través de estudiar Torá. ¿Okay? Este es el componente arriba, por así decirlo, abajo y arriba. Y hay otra forma mucho más elevada en el estudio de Torá. El hecho de que la persona estudie Torá no es por la virtud y la elevación que va a tener a través de estudiar Torá, el mitzvah la Torah atzma, sino por la Torah misma. El estudio de Torá por la Torá misma. ¿Qué significa esto? Dado que la Torá y Dios, así dice el Zohar, son una misma cosa, están increíblemente unidas, y más aún, la Torá es uno con la esencia misma de Dios, que como dicen nuestros sabios en el Talmud, hace poco hablamos de esto también en Chávez, la palabra Anoiji, yo, de los 10 mandamientos, son las primeras letras de 4 palabras en arameo. Ana nafshi, yo a mí mismo, dice Dios, yo a mí mismo me introduje en estos escritos, me entregué en estos escritos. De Ana, yo, nafshi, yo a mí mismo, ¿a qué hace referencia? A Tzmus Yisbaraj, la esencia misma de Dios. Tal punto es la esencia que ni nombre tiene. ¿Cuál es la explicación, la idea detrás de esta frase talmúdica? Yo a mí mismo me entregué en estos escritos. El Rebbe pone en Yiddish para que esté claro. Él se inscribió y se dio a sí mismo. Él, la esencia misma de Hashem. Ananafshi, yo a mí mismo. Es decir, a través de la Torá, usted me están tomando a mí mismo. Esto lo hablamos también hace poco en Farblengel. Me están tomando a mí mismo. La parasha pasada, Truma y Juli, tómenme a mí. Bien, a través del estudio de Torá. Lajen, por lo tanto. Porque está en la sijá de esta semana. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no lo veo. Bien, bien. Lajen, por lo tanto, que Moishakadosh Baruch Hu Eino Chas V'Shalom Emtsoi Leizin Acher. Esto es difícil. Así que vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Así como Dios no es Chas V'Shalom, Dios libre y guarde, un intermediario para otra cosa. Vamos a leerlo y después te explico, ¿sí? Y el objetivo es él mismo. Al derech ze, lo mismo ocurre gam belimud haTorah de Adam, en el estudio de Torah de la persona. Se siente en la persona, cuando la persona estudia, que el objetivo del estudio de la Torah es por la Torah misma. Vamos para atrás.
Vamos a hacer una línea más y después vamos para atrás. Del hecho de que la persona cuando está estudiando sabe que Dios y la Torah son una misma cosa, Poyel Alav genera en la persona que se entrega absolutamente al estudio de Torah sin ningún tipo de cálculos. Ni siquiera el cálculo de que a través del estudio de Torah se va a unir a Dios. Ni eso. Y estudia Torah con una anulación absoluta y total. Ahora sí volvemos para atrás. El primer caso, el abajo que el Rebbe explicó, esto se entiende fácil. ¿Te gustan las cosas inteligentes? Vas a encontrar inteligencia en la Torah. Paréntesis, simplemente para aclarar las cosas, me parece que es algo sabido, pero para aclarar. Si vos solamente agarrás el Humash, el libro de los 5 libros de Moisés, Breishis y no sé cuánto, ¿sabes qué? Muy poca Jochma vas a encontrar. No vas a encontrar mucha sabiduría. ¿Qué dice? No matará, bueno, digo todo el libro, no solamente Breishis, todos los 5 libros de Moisés. ¿Cuánta sabiduría hay en no matarás? ¿No? Incluso el Talmud dice, si no fuese porque fue entregado a la Torah, hubiésemos aprendido estas reglas morales de los animales. Observar los animales y vas a aprender. No robarás. Una hormiga no le roba a la otra hormiga. En serio, el Talmud dice eso. Entonces no se necesita, no hay tanta jochma, no hay tanta sabiduría en la cuestión. Entonces, ¿de qué está hablando el Rebbe? Paso número 1 es profundizar. Cuando vos agarrás un texto, lo podés leer, está perfecto, pero después volver a leer. Y después volver a leer. Y si no encontraste ninguna profundidad, es porque no entendiste. No entendiste nada. Cuando se habla de Abraham Avinu, que va, viaja, viene, el 90% del pueblo judío lo estudia. Abraham Avinu fue y volvió, y subió y bajó, y nada más. No hay más que eso. Pero en la práctica hay una enorme profundidad. Solamente que nosotros somos gente limitada. Andá y abrí un libro de otra persona que era más elevado que vos y vas a encontrar profundidad. Y te va a mostrar cómo esa profundidad está en las historias de Abraham, en las historias de Yitzhak, acá y allá. Y está lleno de profundidad. Solo que la Torah es tan pero tan elevada que incluso para alguien que no es capaz de encontrar esa profundidad también le está diciendo algo. La historia de Abraham Avinu, mirá qué lindo. Pero para quien sabe ver la profundidad está leyendo otra cosa, otro tema. Que está, por así decir, envuelto, vestido en una historia bonita de la Torah. Pero no es que ahí se terminó la cuestión. No terminó ahí. Entonces, si la persona estudia porque le gustan las cosas inteligentes, entonces estudia Torah, encuentra cosas inteligentes, más entonces le mata. Eso es aquí abajo. Y quedó simplemente por la naturaleza de la persona de gustarle cosas inteligentes, aprendió Torah. Bien. En el segundo caso, la persona estudia Torah porque la Torah te une a Dios. Entonces está la persona, estoy yo, está Dios y nos unimos a través de estudiar Torah. En el tercer caso, la persona no estudia Torah porque le guste y sea inteligente. La persona no estudia Torah ni siquiera para unirse a Dios. La persona estudia Torah por la Torah misma. Nada más que eso. No hay otra cosa que simplemente estudiar Torah. Aunque no te guste lo que estás estudiando, aunque no disfrutes de lo que estás estudiando, no importa. Es estudiar Torah, como dice el Rebbe acá, sin heshbonim, sin cálculos. Totalmente entregado a Dios. Hay muchas formas de estudiar Torah, ¿sí? Hay gente que estudia Torah para encontrar en la Torah cómo puedo hacer yo lo que tengo ganas de hacer. Y lo van a encontrar. Siempre vas a encontrar alguna opinión. En el Talmud, en la página Pirulo, dice la opinión, no sé qué cosa. Entonces yo hago así. ¿Por qué? ¿Por qué lo encontraste? Porque en la práctica estás buscando eso. Estás buscando hacer lo que se te cante. Pero ¿qué va a hacer? Somos judíos religiosos, tenemos que buscar en algún lado a alguien que le haya dicho, mira, acá dice que puedo hacer lo que yo quiero. Eso no se llama bitul, eso se llama al revés. Vos que estás buscando lo que vos querés hacer. Buscando tu propia existencia, tu propio ser. Este es el tercer nivel, en donde lo único que importa es Dios, de vuelta. El tercer componente, por así decir, en el estudio de Torah, Torah por la Torah misma, nada más. Incluso ni siquiera para unirse a Dios. Estas tres formas se proyectan del hecho de que la Torah misma tiene estas tres cuestiones, estas tres caras, por así decirlo. La Torah es inteligencia, sabiduría, etc. Es la sabiduría de Dios.
Y esta sabiduría desciende y se inviste en el intelecto de la persona. Cuando la persona estudia un concepto y lo entiende, pues tiene a Dios adentro de su cabeza. Por lo menos Jochma se llama la sabiduría de Dios. Eso por un lado. Por el otro lado, al mismo tiempo, la Torá es el intermediario que une al pueblo judío con Dios. Entonces puede ocurrir que una persona estudie con esa motivación para unirse a Dios. Y la tercera cara, por así decir, el hecho de que la Torá y Dios son una misma cosa. Entonces ya no importa ni siquiera la unión a Dios. Lo único que importa es Dios, Él. ¿Estamos hasta acá? Weiter. Ahora un paso más. Zain, Hinei, ahora bien, Gimel, Inyan y Manal, estos tres asuntos en la Torá, Yesh Dugmasam Gam Bedine Vialojes Talmud Torah, lo podemos encontrar en las leyes del estudio de Torá. Porque así como cada mitzvah tiene que tener una medida específica, la mitzvah de estudiar Torá también tiene una medida y también tiene que tener leyes. ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cómo tengo que estudiar? Estos tres componentes los vamos a encontrar también en las leyes mismas de cómo se estudia Torá. Vamos a ver. Hay una obligación de estudiar las leyes que son necesarias. Cómo se cumple Shabbat, cómo se come kosher. Bueno, esto es práctico, tenés que saberlo. Si no, ¿cómo haces para comer kosher si no sabes cómo se come kosher? Dije de ley de Samaise Asheriase, para saber cómo actuar, cómo vive un judío de acuerdo a las mitzvot. Este aspecto del estudio de Torá es similar, digamos, paralelo, corresponde al estudio de Torá que surge de la naturaleza misma del cuerpo y el alma natural. Porque cumplir cada mitzvah, incluso las mitzvot que dependen de la palabra, decir el Shema, Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas, es a través del cuerpo. ¿Cómo hablas? Porque tienes una boca, movés la boca y hablas. Entonces, de vuelta, para sumarizar, digamos, resumir esta cuestión, está el estudio de Torá para saber qué hay que hacer. ¿Cómo se vive como judío? Bueno, estudiar esta ley. No estudiemos ahora, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, no estudiemos ahora las leyes sobre Batei Dinim, juzgados. El juzgado rabínico, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros somos jueces, no vamos a ser nunca jueces. Chao, deja esas leyes para otro día. Pero sí tenemos que estudiar las leyes de Pesach. No, falta poco para Purim, lo que sea. Falta poco para Purim, Pesach. No, ¿qué hay que hacer en Pesach? ¿Okay? Hay que saber. Si no, ¿cómo haces para cumplirlo? Esas leyes las tenés que estudiar. Este es el primer aspecto en el estudio de Torah. En las leyes de estudio de Torah. Las leyes prácticas, concretas, para saber cómo vivir como Yehudi. Chiyuv de mitzvos yedías a Torah. Por encima de esto hay una obligación de saber Torah. Yedías a Torah. Saber qué dice la Torah. Más allá de si es práctico o no. Leida kola Torah kula. Tenés que saber toda la Torah. Gama inyanim she'einam tzrichim lemais. Incluso los asuntos que no son prácticos. El korban hatas. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía la ofrenda de culpa en el Beis Hamikdash? Ahora no hay ni Beis Hamikdash, no hay korban, no hay hatas, no hay cornish. ¿Para qué querés que estudie esto? No sirve para nada. Entre paréntesis, esto lo vimos en la clase, en la primera clase, si no me equivoco, que estudiaba Mordejai con los chicos en la historia de Purim, las leyes del Beis Hamikdash. Si no había Beis Hamikdash, en Purim no había Beis Hamikdash. Pasó en los 70 años que el pueblo judío, digamos, entre el primer y el segundo templo, no había templo. ¿Qué me importa cómo se hace un korban? ¿No? Eso es lo que estudiaba Mordejai. Entonces acá estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de simplemente saber Torah. ¿Saber? Dado que el asunto de esta mitzvah, ¿cómo es el concepto de esta mitzvah? Que el hombre tiene que saber la Torah. Yo tengo que saber Torah, más allá de si es práctico o no. Es como si fuese algo espiritual. Saber Torah. Simplemente por una cuestión de la mitzvah de Yedías a Torah. O sea, en contraposición al caso anterior, en donde el cuerpo tiene que ir y hacer algo. Tengo que comer matzah en Pesach. ¿Cuánta matzah? ¿Qué matzah es kosher? ¿Qué matzah no es kosher? Ahí hay que hacer algo concreto. Eso es lemata, eso es acá abajo. En el segundo caso, es como algo abstracto. El korban hatas, en el mizbeach, se tiraba arriba de la mitad del mizbeach o abajo de la mitad del mizbeach. Tómatela, ¿qué me importa?
Si no hay Mizbeach, no hay Korban, no hay Hat, no hay nada. Entonces es como algo más abstracto, es correspondiente a la parte arriba, a lo espiritual, digamos. Y Shloimar, y podríamos decir, por eso, dado que el hombre está involucrado en el medio, en la cuestión de saber Torah, hay una medida y un límite a la mitzvah de saber Torah. Vamos a saltear el corchete a propósito, son 2 líneas más abajo, y después volvemos. ¿Por qué hay una medida específica de la mitzvah de saber Torah? Dado que la mitzvah de conocer la Torah es que el hombre conozca la Torah, yo tengo que saber Torah, que Adam Mukbal, el hombre es limitado. Por eso la Torah que tenés que conocer, que tiene que ver con esta mitzvah, tiene que ser limitada. No me podés decir, tenés que saber la infinitud de explicaciones que hay en la Torah. Bueno, yo no soy infinito, no lo voy a saber nunca. No me puedo mover así. Incluso hay un maise de Rav Menachem Mendel de Hordok al respecto de Simchas Torah. Es más lindo para contar en Simchas Torah, pero no importa, ahora en Simchas Torah se puede contar igual. Antes de las acáfogis, antes de las vueltas que se da alrededor de la Bima en Simchas Torah, se dice Ata Oreisa, son los psukim, son los versículos que se dicen como preparación para las vueltas con la Torah. Una serie de versículos muy bonitos. Una vez estaba Rav Menachem Mendel de Hordok, que fue el Rebbe del Alter Rebbe, que fundó el movimiento Chabad, cuando murió el Maggid de Mezrich. Entonces el Alter Rebbe se unió, por así decir, se hizo un Josid de Rav Menachem Mendel de Hordok, que fue, año 1780 y pico, no recuerdo el número exacto, el que hizo la gran aliyá de Hasidim desde Rusia hacia el Israel, que se fueron y se quedó ahí. Incluso hay otra historia que el Alter Rebbe quería ir también, y no fue, bueno, ya, se quedó donde estaba. Entonces estaban en Simchas Torah, y el Rebbe era Rav Menachem Mendel de Hordok, y no empezaba a decir los versículos, como era el Rebbe tenía que decir al principio, no decía, y la gente estaba poniendo nerviosa, así el Rebbe no empieza, nadie empieza nada, obviamente, nadie hace nada, hasta que se le acercó el Alter Rebbe, le preguntó, la gente como que están ansiosos, ¿qué pasa? Entonces el Menachem Mendel de Hordok le dijo, porque veo de cada versículo, no recuerdo las palabras exactas, pero creo que era así, de cada versículo veo Mea Perushim, 100 explicaciones de cada uno de estos versículos que hay que decir, veo 100 explicaciones diferentes de cada uno, y no los puedo cumplir las 100. Entonces se quedó como trabado, ¿cómo hago para estar al nivel de cada una de estas 100? Y cómo entender y practicar, digamos, cada uno de estos versículos de las 100 maneras diferentes. Entonces no puedo empezar, estoy trabado. Entonces el Alter Rebbe le dijo así, mira, cuando vos termines de cumplir las 100 explicaciones de cada versículo, en cada uno vas a ver 100 más. Entonces, ¿sabes qué? Empieza y dale para adelante, cuando llegues ahí veremos qué pasa. Tenés razón, le dijo Menachem Mendel de Hordok, que empezaron sin historia. La profundidad que hay es impresionante, no tiene límite. Pero, justo lo opuesto que está diciendo acá el Rebbe, a propósito, pero, por el otro lado, tiene que haber un límite para que yo pueda saber que cumplí la mitzvah de saber toda la Torah. Porque si no, yo no lo puedo cumplir, no puedo cumplir algo infinito. No, Menachem Mendel de Hordok, que el Alter Rebbe, ok, son tzadikim, que ellos hagan lo que quieran, lo que puedan. Yo no soy tzadik, entonces tengo que saber algo concreto y limitado. Incluso Maimónides escribe al comienzo de su libro, el Mishneh Torah, por lo menos esta es la opinión de él, el Rebbe lo repetía muchas veces. El Rambam decía así: vos estudiás el Tanaj entero, la Biblia entera, estudiás mi libro y tenés Kol HaTorah Kula, tenés toda la Torah. ¿Tenés toda la Torah? ¿Por qué? Porque la Torah escrita, no estudiar Tanaj, obviamente Maimónides no escribe el Tanaj, Tanaj es el Tanaj, yo no estudiar Tanaj, y con esto tenés toda la Torah, no con el libro del Rambam, tenés toda la Torah oral, son todas las leyes, todo lo que hay que hacer, tenés toda la Torah escrita, toda la Torah oral, con la Torah Kula, tenés toda la Torah. Mi verdad insistía con esto, parece que estudia Rambam, qué sé yo. No, sea como fuere, hay una medida. Vamos, simplemente, para la cuestión del ejemplo nada más,
nos metemos, digamos, en la opinión de Rambam, el libro tiene una cantidad de palabras, una cantidad de parrafitos y capítulos y libros. Ya está, estudiaste los 14 libros, con todas sus leyes, con todos sus capítulos, con todos sus párrafos. Listo, terminé. Cerraste el libro y terminaste. Después podés empezar de vuelta si querés, todo bien. ¿Pero terminaste o no terminaste? Sí. Terminé el libro, con la tira. Tengo toda la Torah. Tiene una medida. ¿Por qué tiene una medida esta mitzvah? Porque el hombre es medido, el hombre es limitado, entonces la mitzvah tiene que poder ser cumplida por un hombre limitado, por lo tanto la mitzvah tiene que ser finita, concreta, limitada. Dice medida, anticular, sí. Medida. Limdod, ¿qué? Medir. Medir. Sí. Perdón, vamos a volver al corchete, yo lo salté a propósito. Con esto entendimos que hay una medida específica para la mitzvah de estudiar, de conocer toda la Torah. ¿Por qué esta mitzvah tiene una medida? Porque el hombre que conoce tiene una medida. Lo que tratamos de conocer tiene que ser algo concreto. Corchete, volvemos para atrás. Dicen Teilim en los Salmos que la Torah es más amplia que la medida de la tierra, es infinita, que es una contradicción absoluta con lo que acabamos de decir, que es concreta y tenés que aprenderlo, qué sé yo. Es infinita. Lo que es infinito, explica el Rebbe, no hay límite a la profundidad del porqué de cada ley. No hay límite, esto es infinito, como lo hablábamos en la historia de Menachem Mendel Hordok, ¿no? Cuando entiendas los 100 o cuando cumplas los 100 vas a ver 100 más. Cuando cumplas los 100 más vas a ver 100 más, y no tiene fin. Literalmente no tiene fin. Pero las leyes propiamente dichas, Vejena Midrashim, y los Midrashim, las explicaciones de nuestros sabios, hay un número específico. Y hubo muchísimas personas que estudiaron toda la Torah, concretamente, toda la Torah. Bien. Volviendo ahora después del punto. La línea empieza a Velagen, estamos después del punto. Yo me salté el corchete nada más. O sea, aquello que es infinito es la profundidad que tiene. Pero el texto lo puedes leer, y puedes entender las cosas de forma superficial. Y estudiaste todo, concretamente estudiaste todo. Y aquí, este es un paso que en Yoshua. Hay una obligación de esforzarse en el estudio de Torah día y noche. Día y noche. Corchete. Incluso después de que ya estudiaste toda la Torah. Estudié todo el Tanaj, todo el Rambam, me estudié toda la Torah. Igual tenés que estudiar todo día y noche. Incluso aquellos que tienen poca comprensión, pero y no llegaron a la comprensión de toda la Torah, igual tienen una obligación de estudiar día y noche. Esa obligación es el tercer paso. Es el concepto de estudiar Torah por la Torah misma. No es estudiar Torah por saber qué hay que hacer. No es estudiar Torah por conocer la Torah. Es estudiar Torah por la Torah. Ya sé toda la Torah. No, yo no, pero no importa. Ya sé toda la Torah. Pero tengo que estudiar igual. Ya leí todo el Talmud, léelo de vuelta. Pero ya lo leí 10 veces, seguí leyendo. Ya no es una cuestión de saber qué tengo que hacer. ¿Hay que ponerse tefilín todos los días? No, ya lo sé. No tengo por qué estudiar la ley de tefilín, ya lo sé. Estudiar igual. Yo estudié 100 veces, 101. No hay diferencia. Entonces, estudiar Torah por la Torah, no por otra cuestión. ¿Por qué se estudia Torah? No. Y dado que la Torah por sí misma, como ella es, trasciende toda medida y todo límite, como dice el versículo, Aruja Meretz Mida, es más amplia que la tierra. Por lo tanto, Gama Mitzvah de Talmud Torah, por eso que la mitzvah del estudio de Torah, como es el estudio de Torah por la Torah, no para saber qué hay que hacer, no para que el hombre conozca la Torah, sino la Torah misma, el estudio por la Torah misma. Y ¿en qué consiste el estudio de Torah por la Torah misma? Que constantemente estudies Torah. Yoimam Balayla, día y noche, Bejol Rega Panoy, en cada minuto libre, Lemaila mi medida Bakbala, que trasciende totalmente de cualquier barrera, tiempo libre que tenés, de estudiando Torah. Constantemente, no tiene límite. Cuando uno habla de estudiar Torah sin límite, la gente piensa, bueno, pero el día tiene 24 horas, como que el punto no pasa por la cantidad de horas que estudias.
No. El punto pasa por qué haces con tu tiempo libre. Esto es la clave. Si vos utilizás todo el tiempo que vos podés en el estudio de Torah, eso es mi medida, perdón, no usa la palabra. Mi medida bacana, eso es lo que trasciende límites. Estudiar Torah en forma infinita. O guisa, voy a Mambalayla. Te esforzás en el estudio día y noche. Literalmente. Ay, tengo que dormir. Ok, no dormir. Ay, tengo que comer. Bueno, anda a comer. Y me tengo que mirar también la serie de no sé. No, eso no. ¿Estudiar Torah? ¿Cómo la serie de qué? No hay series. ¿Estudiar Torah? Y tengo que charlar con mi esposa. Perfecto, charlar con tu esposa. Y ahora tengo que, andar en bicicleta. Bueno, si es para cuidar el cuerpo, tiene su sentido también, está bien, el Rambam mismo dice, es parte del servicio a Dios. Pero hay que siempre analizar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y si no estás quitando, robando, digamos, tiempo del estudio de Torah. Eso es estudiar Torah por la Torah misma. Aunque encuentres algo de Torah también después ahí. Es que tenés que encontrar cosas de Torah ahí. Están todos. Pero no se trata, digamos, está bien lo que decís. Simplemente yo cambiaría la categoría de la cosa. Por un lado vos tenés estudiar Torah. ¿En qué consiste estudiar Torah? Abrí el libro y estudiar, lee. Existe un nivel en el cual estudiar Torah es maybe davar mitoch davar, entender una cosa de otra cosa, que esto es lo que hacían en la época talmúdica los amoraim. Ellos sabían toda la Mishnah de memoria. Y ahora la cuestión era empezar a comparar Mishnayot. Y eso es en la cabeza, no es que estaba leyendo un texto. Empezaban, en tal lugar está escrito esto, y en tal lugar dice al revés. ¿Y cómo es? Empezaban a entender las cosas con otra profundidad. Que eso también se llama estudiar Torah. Porque está basado, digamos, en un texto concreto. Ahora, lo que vos decís no es la mitzvah de estudiar Torah, sino es avodas Hashem, es el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque vos vas caminando por la calle porque tenías que ir a hacer un trámite o lo que sea, y de repente pasó algún evento que vos decís, wow, de acá podemos aprender tal cosa. Eso no se llama, estamos hablando de categorías, ¿sí? Si le ponemos un sello de qué es lo que estamos haciendo en cada momento, eso no se llama estudiar Torah, eso se llama avodas Hashem, servir a Dios. Las dos cosas son fundamentales, está perfecto, digo solamente para poner cada cosa en su lugar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos estudiando Torah. Cuando salgas a la calle y veas una cuestión, un evento X y decís, wow, de acá aprendo tal cosa en el servicio a Dios, eso no se llama estudiar Torah, se llama servicio a Dios. Cuando te estás poniendo tefilín, no se llama estudiar Torah, se llama cumplir una mitzvah, que tiene mucha relación con el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ponerse tefilín pensando en el desayuno que pensando en los tefilín. Pero es el componente de avoida, de servicio en la mitzvah. Pero en forma concreta, ¿qué estás haciendo? No estoy estudiando Torah. Estoy cumpliendo la mitzvah. Si pudiésemos, digamos, encasillar lo que hacemos en estas tres casillas, ¿sí? De estudio de Torah, cumplir mitzvot y servicio a Dios. Entonces, está bien lo que decís, pero no se llama estudiar Torah, se llama servicio a Dios. Que está bien, hay que hacerlo totalmente. El Baal Shem Tov decía, de todo lo que uno ve, de todo lo que uno escucha, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. No dice en el estudio de Torah. No, en el servicio a Dios. Totalmente. Y las tres cosas a las que sostiene el mundo según la Mishnah son estas tres. Estas tres, Toira, Boida, que viene Estosada. Estas son las tres cosas, sí, que sostienen al mundo. Sí. Entonces, para resumir nada más, y con esto terminamos, el Rebbe aplicó, después seguimos, sigue más profundo, pero el Rebbe aplicó estos tres asuntos de arriba, abajo y Dios, o sea, mundo material, mundo espiritual y la presencia de Dios que une estas dos cosas, en el estudio de Torah. ¿Cómo estudias Torah? Si estudias Torah porque es inteligencia, porque es un concepto inteligente, interesante, lo que sea, esto es algo abajo. Si estudias Torah para unirte a Dios, esto es arriba, algo espiritual. O si estudias Torah por la Torah misma. Que esto, vos ni siquiera estás ahí, no participás de la cuestión, no es tomado en cuenta qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Lo único que se toma en cuenta es la Torah. Esto es lo único que importa. Y después, el Rebbe aplicó esto en las leyes mismas del estudio de Torah. ¿Por qué una persona estudia Torah? Si una persona estudia Torah para saber qué es lo que tiene que hacer, si una persona estudia Torah para saber Torah, o si una persona estudia Torah por la Torah misma. Por la Torah misma. Y en ese caso,
surge también, el Rebbe lo mencionó, lo que pasa es que quizás no fue tan claro como yo lo expliqué. En cada uno de los casos hay un tiempo determinado que la persona está obligada a estudiar. Está clarísimo, si se fijan, yo no lo dije antes, pero es así. De acuerdo a cuál es la obligación del estudio, va a ser la cantidad de tiempo que vos tengas que aplicar. Si vos lo único que necesitas es saber qué es lo que tenés que hacer, pues ¿sabés qué? De acuerdo a la ley, si Pesach es más largo que Tfilin, bueno, no importa, pero Pesach, es las leyes de Pesach, Kitzur Shulchan Aruch, el código de judía resumido, de las leyes de Pesach, tiene 4 o 5 capítulos. ¿Cuánto te lo llevó? ¿1 hora? ¿2? ¿A lo largo de una semana? ¿10 minutos cada día? Ya está. 10 minutos por día. En el segundo caso, si vos tenés que saber toda la Torá, y vas a tener que poner un poco más de inversión de tiempo. Si vos vas a estudiar solamente 10 minutos por día y esperás saber toda la Torá, y bueno, puede ser que en 50 años no sepas toda la Torá, pero te va a llevar un montón de tiempo. Entonces, que no está mal, pero bueno, necesitas otra inversión mucho mayor. Y en el tercer caso, directamente dijo, día y noche, todo el día. No hay ni siquiera límite de tiempo. ¿Por qué el Rebbe no dijo concretamente tiempo? Porque en realidad depende de cada persona. Esto está en las leyes de estudio de Torah mismo. No es que hay excepto en el tercer caso, que está claro que es día y noche todo el día, en los otros dos casos no hay una ley que diga para todo el mundo igual. No. De acuerdo a dónde está cada uno, cuánto ya sabes, etc., va a ir variando cuánto se espera que uno estudie. Incluso el Talmud mismo llega a decir, está en la ley de estudio de Torah, Pere Kejot Shachris, Pere Kejot Arbis, un poquito a la mañana, un poquito a la noche, y ya está. Bueno, si la persona está en la situación que no es capaz ni siquiera de leer ni de entender, etc., bueno, anda a la sinagoga, el rabino dice unas palabritas a la mañana, unas palabritas a la noche, y estudiaste Torah. Existe. Y cumplió con su obligación.